Bienvenidos a todos los hermanos a Raíces de la Fe. Shabbat Shalom a todos. Un aplauso, hermanos, que reciban este cordial saludo de parte nuestra. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Aquellos que nos miran por Facebook, por videos en el YouTube. Hermanos, es un gran privilegio, un gran honor para nosotros como congregación podernos reunir con todos ustedes, que nos permitan estudiar juntos con ustedes. Y bienvenidos. Sin más que decir, porque hay muchas cosas que compartir hoy, estamos hablando en esta tarde de Kitavo. La porción es Kitavo o Kitavo, que significa cuando entres. No sé si ustedes se recuerdan que la semana pasada estudiamos cómo se llamaba la porción. Kitetse. Y Kitetse significa cuando salgas. Y ahora es cuando entres. ¿Por qué? Porque ellos están saliendo de las tierras extrañas, de tierras donde se han mantenido por cierto tiempo, casi un año, han estado esperando que Dios les dé el adelante para que ellos procedan a cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Por eso es cuando salgas. Y entonces estudiamos la semana pasada a qué se refiere cuando salgas. Todavía no han entrado. Bueno, estábamos hablando desde la perspectiva que cuando salgan ellos a la guerra, porque cuando entren inmediatamente, ¿cuál es la misión? Ir a desplazar todas las tribus paganas que están en la tierra prometida, que han estado allí por los últimos 430, cuidado, más años, porque ya algunas de esas tribus estaban cuando Abraham llegó. Y por 430 años que el pueblo de Israel ha estado ausente, entonces tienen que ir a pelear por esas tierras. La van a recibir en herencia. Dios les garantiza que Él va a estar con ellos y que ellos van a vencer a todos esos enemigos, pero tienen que pelear por ella. Para recibir en herencia tienen que pelear por ella. Entonces, por eso la semana pasada estudiamos cuando salgas a la guerra. Ahora es cuando entres. ¿Y por qué este cambio? Porque ahora Dios, después de trabajar con la individualidad de cada persona, ciertas cosas trató en el mandamientos que hablaban de la nación. Pero las últimas dos porciones, Dios ha estado hablando de cómo formar a cada individuo y cómo formar a cada líder. Las últimas porciones hemos estado viendo eso. Porque es importante que Dios quiere que antes que entren a la guerra, para evitar un caos, para evitar un desorden que los autodestruya. Porque, hermanos, no son a veces los enemigos los que nos pueden destruir. A veces es nuestro propio desorden, nuestra propia inconsistencia, nuestra propia cabeza dura, nuestras malas crianzas, que a veces nos sentamos en hacer lo que ya sabemos hacer y no queremos cambiar. Y entonces eso se vuelve contra nosotros. Eventualmente, en el momento puede ser cómodo porque estamos acostumbrados a hacerlos todos los días y sentimos comodidad, pero eventualmente pasa el tiempo y eso va a empezar a carcomer nuestra vida. Por eso Dios quería dar formación interna a su pueblo antes que entren al caos de una guerra, para que ellos también lleven calibrada su forma de pensar y no se vuelvan macabros, destructores, mal habidos, malos soldados contra sus enemigos, porque hay un límite. Dios quiere que entendamos que hay un límite. Aún en la guerra no podemos perder el carácter de Dios. Tenemos que tener forma de controlar nuestras emociones y nuestra ira. ¿Ve? Entonces Dios quería que ellos no perdieran la santidad, en otras palabras. Entonces vamos a... Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo que santidad cuando van a ir a matar a la guerra? Es que no tiene que ver. La guerra es la guerra. Matar por asesinar es diferente, pero cuando hay guerra es justificable porque tienes que ir a pelear. O son ellos o eres tú. Pero si una persona planea asesinar maldosamente, con alevosía, o una persona que no le ha hecho daño, o le quiere robar, o le quiere hacer simplemente daño, pues eso es un pecado. Pero bueno, vamos hacia adelante. Kitavo, de la porción de la Torá estaremos leyendo Deuteronomio 26:1 al 29:8, de los profetas Isaías 61 al 22
Y veremos un pedacito de Zacarías, que ustedes ya están familiarizados con estos versículos en Zacarías 8, del 20 al 23. Y del pacto renovado o Nuevo Testamento, estudiaremos Mateo 4, 13 al 24, Mateo 4, 13 al 24, Efesios 1, 3, 6 y Apocalipsis 21, del 21 al 27. ¿Okay? Nosotros somos una congregación netamente mesiánica y le damos las gracias nuevamente a todos los hermanos que se reúnen en cada Shabbat para estudiar con nosotros la porción de cada semana. De estos son los recursos de los 6 primeros a mano derecha que ustedes miran en su pantalla, de entendimientos, podríamos decir, sobre la Torah, ¿okay? Que son de diversas puntos que se toman o de diferentes ensayos de diferentes líderes, maestros, rabinos que comparten, y algunas notas tomé de allí, del Humash, que significa comentario, ¿verdad? Y también del Rabbi Jonathan Sacks, The Covenant, del libro que él escribió en Deuteronomio, la renovación del pacto del Sinaí, de los 613 mandamientos, Teriat Mitzvot, también del comentario de la Torah para el hombre moderno y del Torah.org. También le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la preparación que hemos tenido a través de muchos años, especialmente reconocer ¿cómo se dice?, al hermano Rico Cortés por todas las enseñanzas que son una gran base para el entendimiento de muchas de las cosas que nosotros estudiamos. Siempre Wisdom in Torah, sabiduría en la Torah, muy agradecidos. Y vamos hacia adelante. Del Sefer o el libro de Devarim o Deuteronomio hay 200 mandamientos. Yo sé que hemos venido repitiendo esto constantemente, pero qué fácil se hace con una repetición recordar. ¿Cuántos mandamientos hay en Deuteronomio? 200 mandamientos. Y esta es la 7ª porción del libro de Deuteronomio, o Parashá, que se llama Kitabo, o Kitavó, cuando entres. Esta porción es la número 50 en el proceso o ciclo de estudio anual de la Torah. En Kitavó contiene simplemente 6 mandamientos. De estos 200, solamente hay 6 mandamientos en esta porción. Y de estos 6 mandamientos, 3 son mandamientos performativos que debemos de hacer y 3 mandamientos prohibitivos que no debemos de hacer. Es decir, lo que Dios nos prohíbe, tú no debes de hacer tal cosa. Y ahí tienen el total de todos los libros de la Torah, 5 libros en total. Cada uno enumera cuántos mandamientos hay en total, cuántos son prohibitivos y cuántos son performativos. Y al final el total de los 613 mandamientos. Entonces, una pequeña o breve takitzir es otra palabra que se usa para decir resumen o sikum, mejor dicho, sikum, resumen. La parashá comienza detallando que una vez que ellos entren a la tierra prometida deben de obedecer y practicar los mandamientos de las primicias y de los diezmos. Fíjense que Dios les recuerda, cuando entres, esto es lo que tienes que hacer. Entonces miramos inmediatamente que hay una conexión entre el mandamiento, la tierra, entrar a la tierra prometida y las primicias. ¿Por qué? Porque van a entrar a una tierra que les va a dar ¿qué? Mucha leche y mucha miel. Va a haber abundancia, esa es una promesa del convenio. Y entonces ya le dice inmediatamente que entres y te hayas establecido, tú tienes que traer tus tributos al rey. Acuérdense, estamos hablando de un reino y él es el rey del universo. Entonces, le dice, deben obedecer y practicar los mitzvot de las primicias y diezmos presentándoselos a Hashem, a Dios. Ambas están acompañadas por declaraciones especiales de dominio de Hashem sobre la tierra y las responsabilidades del hombre de cumplir sus mandamientos. Entonces, uno dice, ¿cómo es esto? Que están conectados a las responsabilidades. Sí, fíjense bien lo que dice el siguiente. Moshe presenta una declaración de lealtad entre Hashem y su pueblo. Ellos tienen que ser de acuerdo a lo que yo recuerdo, si no me recuerdo mal, hay 2 declaraciones importantes que el pueblo tiene que hacer
durante la presentación de estos bienes que ellos van a traer al lugar santo para darle tributo al rey. Acuérdense, la gente en la antigüedad entendía los reinos perfectamente. Nadie podía venir ante el rey y venir con las manos vacías. Para que el rey te diera audiencia, tenías que traer un regalo. Usted estudia historia, en cualquier libro de historia antigua, usted va a ver los procedimientos. ¿Okay? O sea, es parte del protocolo de cómo acercarse al rey. Y hoy día todavía se hace. Cuando usted va a visitar un presidente, usted no va con las manos vacías. Siempre se lleva un obsequio, porque eso, hermanos, dice, creo que es un proverbio, si no, me disculpan, ahorita no puedo poner, pero que un regalo abre puertas. Amén. Entonces, Moshe presenta una declaración de lealtad entre Hashem y su pueblo. Debemos cumplir con la Torah y Dios nos garantiza alabanza, fama, gloria y el honor más alto entre todas las naciones. Eso le promete al pueblo de Dios. Dios le dice, si tú haces esto, tú vas a tener gloria, vas a tener honra y vas a ser el mejor pueblo entre todas las naciones. Eso está en Deuteronomio 26, 19. Al cruzar el Jordán, al Jardín, la nación declarará públicamente su aceptación del pacto de Adonai, que aceptan lo que Dios les está proponiendo, haciendo la inscripción de la Torah en 12 piedras, cubriéndolas de cal y erigiéndolas como un monumento. ¿Y por qué tenían que cubrirlas de cal? Pónganme atención que ahorita vamos a estudiar más adelante esto de la cal. Pero la cal era lo que se llama hoy en día, era la mejor forma de plaster. ¿Sabe lo que es el plaster? El cemento que se le pone para cubrir una pared. Cuando usted tiene un montón de ladrillos, usted quiere cubrir esa pared, usted le pone un bono, ¿verdad?, de plaster o de cemento, del material. Hay diferentes materiales hoy en día. Pero en la antigüedad lo mejor era la piedra caliza, cal, o la piedra que le llamamos hoy cantera también. Hay diferentes piedras canteras, pero la más regularmente que se conoce es la cantera de cal o piedra caliza. Y eso lo fundían y lo hacían, lo mezclaban con ciertas cosas y lo fundían y lo hacían bien finito. Algunos creen, que leí, de que los machacaban hasta hacerlo polvo y después lo cocían y lo derretían, por decirlo de esa manera. Y hay un procedimiento bien arduo para hacer eso. Pero entonces después se llenaba el monumento que querían y después se le daba la forma. Pues Dios quería de que quedara su palabra. Cuando cruzaran el Jordán, quedara esas palabras escritas para que supiera cualquier persona que entraba por ahí que estaban entrando a la tierra prometida, y entonces ahí estaban las leyes escritas de cómo la gente se debería de comportar. Y usted dirá, wow, Dios está haciendo algo nuevo. Fíjense que no. Hay códigos de leyes, por ejemplo, el código Hammurabi, de que existía desde 1200, 1500 años antes de la Torah. Ya existían reinos con leyes, gente que se preocupó por buscar justicia, pero la Torah de Dios es mucho más justa, es de mucho más calidad. Pero entonces, y estos reyes en la antigüedad, donde empezaba su reino, todas las carreteras por donde la gente venía entrando a su reino, en cada una de esas entradas, los reyes mandaban a poner cilindros, columnas, con este tipo de cosas, donde ellos las bañaban ya sea de piedra caliza derretida o plaster, ¿verdad?, cemento, y escribían las leyes para que toda persona que venía a ese reino supiera las leyes, cómo comportarse y no cayeran en las consecuencias que después tener que pagar, ¿verdad?, las consecuencias de no comportarse de acuerdo a esas leyes, porque cada reino era diferente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hashem? Haciendo lo mismo, como un rey justo, no solamente para que el pueblo recuerde, pero para que todo aquel que salga y vuelva a entrar, lea la escritura. Es maravilloso, es tremendo. Entonces, pueden haber muchas más razones por las cuales Hashem estableció esto para que ellos lo hicieran, pero esa es en una forma sencilla ver la importancia que Dios era un Dios justo. Ahora,
Dice, las cubrirás de cal y erigiéndolas como un monumento. La ceremonia de la bendición y las maldiciones se llevará a cabo sobre las montañas opuestas de Gerizim y Ebal. Estas eran dos montañas de lado a lado, cerca de lo que nosotros hemos escuchado cuando hemos leído la Torah. Cuando Abraham llegó, esa hendida, por decirlo así, ese lugar de separación donde esas montañas se unían, es lo que se llamaba Shechem o Shechem en hebreo. Ok, comúnmente conocida como la tojaja o la corrección, las advertencias y los castigos, describen las consecuencias que le sobrevendrán al pueblo hebreo si ignoran la Torah de Hashem y su hashkajá, su providencia. Y eso todavía aplica hoy. No podemos y no debemos ignorar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si nosotros estamos dentro a través de Jesucristo, nuestro Salvador, cuando nosotros recibimos a Yeshua en nuestra vida, estamos haciendo un juramento que vamos a ser fiel al Rey. Él es la puerta. Mucha gente piensa que eso es algo poético, bien bonito, que Él es la puerta. No, hermano, tiene una significancia. ¿La puerta de qué? Cada vez que íbamos a entrar a un reino, en los reinos que tenían mucho dinero, todas sus ciudades importantes las amurallaban y había una puerta principal para entrar al reino. Entonces, cuando Yeshua nos dice, yo soy la puerta, Él es la puerta para entrar al reino ¿de quién? De Abba, de Abba Pater, el Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces, Él es la puerta. Cuando entramos, cuando Él dice, yo soy la puerta, es a través de mí y solamente a través de mí que puedes llegar al Padre. Entonces, estamos entrando al reino. Y entrar al reino significa que tenemos que jurar lealtad a Hashem, que Él es el Rey. ¿Okay? Al recibir a Yeshua como Señor y Salvador, la gente también malinterpreta. ¿Quién es el Señor y el Salvador de todo el universo? Pues Hashem, el Padre, quien envió a su Hijo que lo representara. El Hijo y el Padre son Ejad, dice la Escritura. Es decir, que el Hijo representa al Padre y el Padre envía al Hijo para que lo represente a Él. El Hijo no vino a tomar el lugar del Padre, sino que vino en representación del Padre. Por lo tanto, ahora, cuando decimos de que recibimos a Yeshua como Señor y Salvador, estamos a través de Él, estamos recibiendo a Abba. Entonces estamos jurando que vamos a ser fieles a Él. Entonces ahora la paracha concluye con el comienzo del discurso final de Moshe. Y comienza contando la naturaleza milagrosa de los últimos 40 años y su clara indicación de la protección siempre presente de Hashem, pasada y futura. Y lo vamos a leer. Le pido al Eterno que me dé el tiempo para terminar esta lección, porque ustedes van a ver cosas hermosas. Baruch Hashem. Vamos a hacer la oración, hermanos, todos atentos. Berechu et Adonai Habevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, amén. Ok, vamos hacia adelante. Deuteronomio 26, verso 1 en adelante. Cuando hayas llegado a la tierra que Adonai tu Elohim te da como tu heredad, como tu herencia, y hayas tomado posesión de ella y establecido allí, no es antes, es hasta que todas estas cosas tomen lugar. ¿Okay? No es inmediatamente que ellos entren. Cuando hayas tomado posesión de ella, es decir, cuando hayas sacado a toda esta gente y la poseas y te hayas establecido, establecerse, estés viviendo en casas, hayas cosechado la tierra. Están establecidos, eso es lo que significa. Tomarás las primicias de todas las cosechas que te da la tierra, las cuales cosecharás de tu tierra que Adonai tu Dios te da, las pondrás en una canasta e irás al lugar donde Adonai tu Dios escoja para tener su nombre en vivo. Donde Dios escoja para tener su nombre en vivo o vivo. Donde se le adora a Él. Y en ese momento, ¿dónde se le iba a adorar?
en el santuario que le llamamos el Mishkan o la tienda de reunión. Te acercarás al Cohen que ocupa el cargo en ese momento y le dirás, Cohen es sacerdote. Hoy declaro, esta es la declaración que tienen que decir con su ofrenda. Hoy declaro a Adonai tu Dios que he venido a la tierra que Adonai juró a nuestros antepasados que nos daría. El Cohen tomará la canasta de tu mano y ponlo delante del altar de Adonai tu Dios. Entonces en la presencia de Adonai tu Elohim dirás, mi antepasado era un nómada de Aram. Descendió a Egipto en números reducidos y se quedó. Ahí se convirtió en una gran nación fuerte y populosa. Pero los egipcios nos trataron mal, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos a Adonai de nuestros padres. Adonai nos escuchó y vio nuestra miseria, trabajo y opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y con señales y prodigios. Ahora Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, como ves, ahora he traído las primicias de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Luego pondrás la canasta delante del Señor tu Dios, te postrarás ante el Señor tu Dios y te alegrarás. Alegrarse también incluye dar gracias, porque has recibido toda esta bendición. Es decir, y hacerlo con alegría, porque no te duele de la abundancia que Dios te ha dado. Y dice, y te alegrarás de todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti, a tu casa, al levita y al extranjero que vive contigo. Baruch Hashem. Entonces, vamos a hacer un poquito de comentario más adelante, pero quería hacerles la observancia de que en el libro de los 613 mandamientos se registra, ¿verdad?, el mandamiento 606, que es un mandamiento performativo, número 244. Usted dirá, ¿cuál de estos dos números es el que pertenece? Bueno, en la aparición, en la secuencia de la Torah, este es el mandamiento número 606. Pero en referencia a ser un mandamiento performativo, de los mandamientos que se nos enseña que debemos de hacer, es el número 244, porque hay dos tipos, los performativos, los que se deben de hacer, y los prohibitivos, los que no se deben de hacer. Entonces, por eso, y ustedes miren esos códigos, no los voy a explicar todo, pero es para que vayamos entendiendo un poco. Esa M significa que es para hacerlo los hombres. La BH, inmediatamente la sigla significa que es en el Beit HaMikdash. ¿En dónde es que se debe hacer esto? En el santuario, o en el templo. Y así sucesivamente. Y después dice, es una misma recitar los versículos, o sea, es una bonita acción recitar estos versículos que están escritos en la Torah al comienzo de esta enseñanza, al presentar las primicias, los bikurim, al sacerdote en el santuario. Y se nos dice, ¿verdad?, dónde está el mandamiento. Deuteronomio 26:5, y hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios. Esa es una declaración. Y después, en el 12 dice, versículo 12, después de que haya separado la 10ª parte, ese es el diezmo, de la cosecha del tercer año, fíjese bien, de las cosechas al tercer año, de la separación de la 10ª parte y la hayas dado al leví, el extranjero, al huérfano y a la viuda, para que tengan suficientes alimentos para satisfacerlos mientras permanezcan contigo. Por ejemplo, yo les he explicado, yo sé que cada año hacemos esta explicación, pero hay mucha gente que nos mira por primera vez y es importante explicarlo. Por eso es que nosotros en Raíces Hebreas enseñamos, raíces judías, raíces hebreas, judeo-cristianismo, enseñamos de que no pedimos el diezmo, porque el diezmo es específicamente para el levita, para el huérfano, para el extranjero, para la viuda. Entonces, usted puede dar una ofrenda que puede calcularse que es un diezmo, pero no le puede llamar que es el diezmo. ¿Me está entendiendo? Es una 10ª parte de lo que usted quiera dar. Pero en el momento que usted dice, este es mi diezmo, usted le está poniendo un nombre legal al asunto y de acuerdo a la Torah, el diezmo le pertenece al levita, que es el que oficia en el templo. ¿Okay? Y yo sé que no existe un templo en este momento, pero sí hay levitas que están
preparándose para que una vez que se construya ese templo, al extranjero, al huérfano y la viuda. Y ellos también se ocupan de proveer a las necesidades en medio de ellos para este tipo de personas que están en carencia. Dice, para que tengan suficientes alimentos para satisfacerlos mientras permanezcan contigo. Dirás en presencia de Adonai tu Dios, he sacado fíjese bien, he sacado o he limpiado de mi casa, lo he extraído, cuando dice de mi casa no es que lo sacó de la casa, lo he extraído de la ganancia de mi casa. ¿Estamos entendiendo? De las cosas reservadas para Dios y se las he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a cada uno de los mandamientos que me diste. No he desobedecido a ninguno de tus misvot, ni los he olvidado. No he desobedecido a ninguno de tus mandamientos. Entonces es importante que entendamos, hermanos, de que seguir al pie de la letra no se trata de ser, como muchos dicen, fanático. Yo creo que usted no le dice a su hijo, cuando le dice, obedéceme, y cuando él le obedece, usted no viene y le dice a su hijo, tú eres un fanático porque haces todo exactamente como te lo pido. ¿Verdad que usted no hace eso? Pues obedecer a Dios al pie de la letra, ¿verdad? No nos hace fanáticos, nos hace hijos de obediencia, hijos de los mandamientos. Y ser hijo de los mandamientos no es equivalente a ser arcaico, como muchas personas piensan. Que las leyes, como dicen en el Viejo Testamento, ya pasaron de moda. No. Es como nosotros demostramos nuestra obediencia, siguiendo la instrucción. Entonces, ahora hacemos la comparación con este mandamiento número 607, que es un mandamiento que debemos de hacer o performativo, ¿ok? Y está en el Deuteronomio 26:13, como lo acabamos de leer. Y dirás delante de Hashem tu Dios. Es otra declaración. He extraído o separado las cosas sagradas de mi casa. Es decir, que yo no me he quedado con ellas, sino que las he sacado para presentarte. Eso es lo que incumbe o quiere decir esto. Entonces, ¿cuál es la esencia? Es un mandamiento que declara el lugar del año, ¿verdad? En el santuario, en la casa, ¿verdad? Cada 3 años se hacía esta ofrenda. Ahorita más adelante vamos a explicar que todas las porciones y diezmos, las terumot hamikdash, las terumot que se llamaban al templo, en el último día se llevaban, en el último día de Pesach, en el 4º y 7º año, y los diezmos que se habían separado correctamente de todos los productos. Entonces, y aquí miramos en esta sección del capítulo 26, en el verso 14, no he comido nada de este alimento durante duelos. ¿Qué quiere decir eso? No he comido nada de este alimento. Lo que él separó, lo que tiene ya separado allí, para llevarlo al templo, lo tiene separado para entregarlo al templo, para entregárselo a los levitas, para que sea también dispersado o convidando a los pobres, a las viudas, a los desamparados, a los extranjeros. ¿Okay? No he comido nada de este alimento durante duelos. Que tuve un muerto. Pues entonces hay que sacar de lo que tenemos. No, lo que apartaste para Dios era para Dios. No está diciendo que te olvides. No está diciendo que te olvides de ayudar a las personas, a tu propia familia, aunque hubo un muerto. Lo que está diciendo es que lo que separaste para Dios es para Dios. Tú tienes que separar para tus situaciones de emergencia de tu propio presupuesto, no del presupuesto ajeno. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que muchas personas no entienden. No, porque las cosas de Dios, no, esto es para cosas espirituales. No. Y es ahí donde tenemos que diversificar nuestro pensamiento, porque nos han enseñado mal. Usted no va a la casa ajena y le dice, mira, me vas a prestar esto y le saca algo de la propiedad de alguien porque tuve un muerto. ¿Verdad que usted no va y hace eso? Usted no va y se mete en la casa ajena de su hermano, de su primo, de su amigo y le dice, tuve un muerto, con permiso me voy a ver esto, te lo traigo de regreso y te lo pago más adelante. No. Pues eso es exactamente, si usted separó la primicia para el Señor, eso es lo que se llama algo sagrado. ¿Ve? Pero lo que la gente tiene que entender, por ejemplo, en aquel pasaje cuando Yeshua regaña a algunos de los líderes y a algunos de los Perushem, de los fariseos, y les dice, ustedes
rompen el mandamiento porque no ayudan a sus propios padres. ¿Verdad? Porque dicen, lo que yo he separado para el Señor es santo y no lo puedo tocar. Y por eso, dice, no ayudan a sus padres. Pero ahí hay una mala interpretación. Porque cuando alguien tiene separado algo para el Señor, eso es del Señor. Lo que están diciendo, ¿por qué no sacas tú de tu propio presupuesto y honras a tu padre? Como lo debes de hacer. No de lo que no te pertenece. Tú no honras a alguien trayéndole algo que tomaste de la cartera ajena. Eso es deshonrar a la persona. Entonces, nosotros tenemos que entender de que es una responsabilidad. Y al principio, cuando empecé el resumen, hablé de que de esta manera, siendo responsables nosotros con los mandamientos que Dios nos ha dado para que funcionemos efectivamente en la tierra que Él nos ha dado, en este lugar que posiblemente no es la tierra prometida, ¿verdad? Estamos en el Metroplex, Texas. No es necesariamente Israel, pero donde quiera que nosotros caminamos, como nosotros llevamos, somos contenedores de la Torah, donde nosotros nos paremos, la Torah tiene que ser vista por todas las demás personas en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no somos testigos del pacto de Dios en nuestra vida, entonces no estamos estableciendo el dominio de Dios en nuestra vida ni en nuestra casa. Ni mucho menos se va a manifestar en la nación. Y es por eso que estamos teniendo tantos problemas de moral en la nación en estos momentos. Porque hay mucha gente pensando como les da la gana y quieren establecer sus propios criterios en vez de asumir responsablemente que para que las cosas nos salgan bien tenemos que poner la voluntad de Dios por obra. Entonces, vuelvo y repito, se trata de ayudar, claro, pero toma de tu presupuesto, no del que le pertenece a Dios. No he comido nada de este alimento durante duelos, no lo he apartado cuando estaba inmundo, es decir, yo hice los procedimientos, yo no lo agarré con las manos inmundas, no solamente de inmunda espiritualmente, sino también inmunda ritualmente. Y ritualmente es lo externo, ¿ok? No lo hice, ¿verdad? No fui a cortar los primeros frutos con una actitud malcriada. ¿Estamos entendiendo? Porque ¿qué fuiste a hacer? Fui a cortar los primeros frutos, porque ya fueron identificados. Ahorita vamos a ver cómo se identifican. Entonces, dejaste un día para ir a apartar los primeros frutos y vas a ir con una actitud enojado, que tengo que hacer esto. Pues entonces ya deshonraste, ya esos primeros frutos no van a estar bien entregados. ¿Estamos entendiendo? Porque la actitud no era con gozo, como dice el Señor. No lo hiciste con gozo. Y el gozo empieza desde que lo estás separando, desde que vas amarrando un anillito de maleza. Hacían unos anillitos de zacate y iban amarrando las ramas. Este fruto salió primero. Y lo iban escogiendo en todos los árboles. Pues desde ese momento tienes que ir con una acción de gracia. A la hora de cortarlos, mucho más. Y a la hora de presentarlos, aún más. Entonces dice, he escuchado, dice, ni lo he dado para los muertos. Es que fíjese que no tenemos nada que pasar en el velorio, como diríamos en el occidente. Entonces la gente va y saca de lo que le pertenece al Señor, está mal hecho. Por eso es que especifica, tampoco lo he dado, no he extraído nada para compartirlo por necesidades ajenas. He escuchado lo que me ha dicho Adonai, mi Dios. He puesto diligencia en lo que se me enseñó. Y he hecho todo lo que lo que me mandaste a hacer. Qué hermoso es poder llamarnos hijos de los mandamientos. Cuando en el cristianismo los niños hacen la confirmación, hay una preparación de 1 año por lo menos, o mínimo de 6 meses, donde se les enseñan qué es lo que es confirmarse, a qué se están confirmando. Y hay un estudio, un proceso que estudia los mandamientos, estudia cómo hacer oraciones, cómo hacer. Entonces, igualmente en el cristianismo, ¿cómo se dice? Protestante, debe de haber una preparación. Los muchachos reciben cursos, enseñanzas. Pues en el judaísmo y en el mesianismo hacemos lo mismo. ¿Verdad? Cuando una persona se va a confirmar, que es el Bat Mitzvah, el Bat Mitzvah o el Bar Mitzvah, se llama, cuando se termina la ceremonia, hijo de los mandamientos.
hija de los mandamientos. Pues de esta es la manera como se confirma una persona que ha obedecido, que está deseoso. Entonces ahora el mandamiento 608 es un mandamiento prohibitivo y dice en Deuteronomio 26:14, yo yo no he comido de él en mi luto. Luego seguimos en el mandamiento 609, también es prohibitivo, Deuteronomio 26:14, ni he gastado nada en estado de impureza. O sea, no lo he usado para cosas que son impuras. Y el mandamiento 610, en Deuteronomio 26:14, ni he dado nada para los muertos. Está hablando de lo que le pertenece a Dios, de lo que separaste para primicias. Estamos haciendo bien claro, que no quiero que nadie se confunda. Bueno, entonces, las dos últimas parashot, nosotros, como le estaba diciendo, hemos visto cómo Dios ha preparado primeramente a los líderes, después a los individuos, y Él está formando cada aspecto. El individuo, la familia, los líderes, y ahora como nación. La semana pasada estudiamos cuándo somos edad, cuándo somos comunidad. ¿Okay? Cuando compartimos, cuando nos ayudamos unos a otros, pero hay un momento cuando tenemos que ser nación, que es cuando vamos a la guerra, unirnos para que el pueblo pueda tener victoria. Sí, amén. Amén. Ahí no importan los partidos, ahí no importa de qué color es tu gorra. ¿Okay? Ahí todos se unen para una causa que nos va a afectar o nos va a mejorar a todos. Entonces ahora, ¿verdad? La diferencia es edad, que es comunidad, y lo que era campamento, que es mahané. ¿Se acuerdan la palabra Mahanaim? Cuando vino de regreso Jacobo y él miró a los ángeles y miró dos campamentos. Y él dijo, Mahanaim. Y lo bautizó ese lugar como dos campamentos. Y de ahí recibió la revelación de parte de Dios que tenía que separar a su familia, porque él estaba temiendo que venía su hermano Esaú a atacarlo, y dijo, tengo que separar a mi familia en dos grupos y mandarlos por diferentes lugares para que si él ataca a uno no pueda alcanzar a los otros. De ahí le sobrevino la idea, entendió que Hashem le está diciendo, separa tu familia en dos campamentos. Entonces, y es importante por eso que sepamos cuándo es cuál, que nosotros podamos discernir cuando Dios espera algo de nosotros como una comunidad y cuando quiere que actuemos como campamento. Entonces, ahora Moshe dirigió la atención al pueblo, a las realidades que van a significar entrar a la tierra. Entonces, no quiere que ignoren lo que van los percances que se van a encontrar, y esta es la preparación de esta porción. ¿Okay? Kitavó. ¿Okay? ¿Y qué va a surgir de esta interrelación? ¿Qué espera Hashem de la manera como ellos tienen que llevar las cosas? Entonces dice en lo que está en verde, las acciones de cada uno representan el carácter familiar y por ende la identidad nacional. Hermano, nosotros podemos andar solos en la comunidad, pero usted representa a esta comunidad. Usted puede andar allá solo en la ciudad, pero usted allá afuera, usted está representando a esta comunidad que representa al Eterno en esta tierra. En el pedacito de tierra que Él nos ha permitido que nosotros difundamos su palabra, usted lo representa, yo lo represento, juntos lo representamos. Pero aunque andemos individualizados allá en la comunidad, usted es representante. Entonces, lo que yo represento individual afecta a mi familia tiene que representarlo. Y entonces así vamos dando construyendo el nido de la nación, la identidad nacional. No podemos crear la identidad de un pueblo si cada uno hace lo que le da la gana y no se enfoque en hacer la voluntad de Hashem. La Torah es lo que nos uniforma. La obediencia a la instrucción es lo que nos uniforma, nos hace parecidos unos al otro. Eso va a hacer de que usted sea mi semejante. Eso va a hacer que usted sea mi semejante. Porque yo no puedo ser semejante a usted si usted actúa de una manera y yo actúo de otra. ¿Estamos entendiendo? Semejante significa que caminamos en el mismo camino. Que tenemos las mismas costumbres, que tenemos la misma identidad nacional. En este caso, identidad de reino. La cultura de reino. ¿Okay?
Entonces, como pueblo elegido, su estilo de vida debe manifestar sujeción al rey. El estilo de nosotros, de nuestra vida, debe de manifestar que estamos sujetos al rey. Una vez me preguntaron, ¿por qué usted se pone la kippah, verdad, como los judíos? Bueno, primeramente porque somos de raíces hebreas. Segundo, yo tengo un poco de sangre judía en mí, y cuando descubrí esto, quise regresar, aprender de la parte de la herencia de mi familia, esa parte, rescatarla. ¿Okay? Pero, más que todo, me pongo esto cuando voy a oficiar dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, para demostrar que yo estoy debajo, que estoy sujetado debajo de la voluntad de mi Padre. ¿Okay? Que yo no estoy hablando mi porción, estoy hablando la porción de su palabra. Y al mismo tiempo de que no solamente estoy sujeto a Él en referencia a la palabra, pero que también estoy sujeto al escrutinio que Él va a hacer. No solamente, no es que yo vaya a hablar la palabra, no, que yo estoy también sujeto a que Él me escrutine. Que Él espere de mí lo que Él espera que yo dé. ¿Estamos entendiendo? No solamente el privilegio de oficiar, es que también yo tengo que dar cuentas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso me recuerda que soy un súbdito, que soy un hijo que sirve y que soy una persona que está estoy en sumisión al rey. Entonces, eso es el dominio. Vuelvo y repito, cuando el pueblo elegido, ¿verdad?, y su estilo de vida tienen que manifestar sujeción al rey. Eso es el dominio siempre presente del Creador sobre la humanidad. De esa manera demostramos, cuando nos comportamos de acuerdo a la cultura del reino, demostramos que nuestra humanidad, nuestra familia, el grupo de personas con el que caminamos, están sujetos a ese dominio del rey. Y la realización de la conexión entre nuestro apego a sus mandamientos y sus leyes, aún en la naturaleza. Hace un rato yo les compartía de que cuando usted le da una orden a un niño, a su hijo, y le dice, no bajes corriendo la grada, que te vas a caer y te vas a golpear. Pues de eso se trata. Que cuando ese niño obedece, está demostrando el dominio y la presencia de su padre o de su madre en su vida al obedecer. Si él no obedece, él está demostrando lo contrario. Entonces, esto es más evidente en la tierra de Israel, obviamente, porque ahí, por voluntad de nuestro Padre, en todos los países del mundo, en toda la tierra, hay reglas y leyes naturales, pero en Israel hay ciertas cosas que activan la tierra. Y uno de los mejores ejemplos, que ya lo he compartido en sinnúmero de veces, es esta verdad. ¿Cuánto tiempo estuvo la tierra prometida ahí donde ha estado siempre? Desde el principio, nunca se ha movido, ¿verdad? Pero cuando desplazaron al pueblo judío de su tierra natal y lo mandaron por todas las partes del mundo, Roma, ¿verdad?, en el primer siglo, que le cambió el nombre a la tierra y todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo en abandono, estuvo en desierto. Mark Twain visitó en los 1800, un escritor famoso, Mark Twain, y dijo que la tierra no había nada, o sea, no se expresó feamente, pero describió lo que vio. Dijo, está desolada, no hay nada acá. Y después, 100 años casi, después de que el pueblo retornó, una vez que los hijos de Israel regresaron en 1948 a esta parte, ¿cómo la han hecho florecer? ¿Por qué? Porque hay una conexión que Dios estableció entre la ley, el pueblo y la tierra. Entre su ley, el pueblo y la tierra. Hay una conexión que fue establecida por Hashem. ¿Por qué los otros pueblos no lo hicieron fructificar esa tierra? Porque no la sentían de ellos, porque no tenían la manera de activar los beneficios de ella. Pero el pueblo que conoce de la Torah la ha puesto en ejercicio y han reverdecido el desierto. Entonces, esto es más evidente en la tierra de Israel. Por ejemplo, en la Parashá Ikeb, Moshe le dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 11:12, por lo tanto, es una tierra constantemente bajo escrutinio de Hashem. Hermano, nosotros debemos de sentir eso en nuestra vida, que nosotros como creyentes, obedientes al Dios vivo, estamos bajo su escrutinio. Es decir,
La palabra suena fuerte, pero estamos bajo su supervisión. Así como usted supervisa a sus hijos que no se metan en problemas, que no, cuando estén jugando, que no se vayan a caer, apartando piedras, asegurando que todo esté bien seguro, que no, como dice, no estén horsing around en inglés, que no estén brincando, brinqueteando, que se vayan a romper un hueso. Usted está supervisando a sus hijos, aún a los teenagers, a los jóvenes adultos. Usted quiere asegurarse que no se metan en lugares que no son adecuados. Eso no significa que usted no quiere dejar crecer a sus hijos. Usted quiere protegerlos porque los ama. Los hijos a veces no entienden eso. Y ahorita vamos a ver un poco más de este asunto, pero es bien claro como que la lluvia y el rocío caen en la tierra, refleja la presencia de Dios. Guardar entonces los mandamientos de la Torah nos reclama el dominio de Dios sobre sobre todo lo que estamos haciendo nosotros. Nos da efectividad. Mira lo que está en azul abajo. Durante o después de estos 40 años que Moisés ha estado con el pueblo en el desierto y están a punto de entrar. Este es el último año ya, ¿okay? De los 40 años que están en el desierto. El pueblo se prepara para aceptar la realidad del dominio de Hashem. Hay una realidad, cuando Dios está dominando en tu vida, hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Como Dios domina en mi vida, yo no tengo ciertos privilegios que una persona que no conoce a Dios puede hacer. Sencillo. Yo no tengo ese tipo de libertad. Y suena bien raro porque la palabra libertad siempre la gente la asocia con hacer lo que me da la gana. No miran que la libertad tiene estructuras de responsabilidades. La gente, vuelvo y repito, la gente piensa que la libertad es hacer lo que me da la gana. No, tener libertad para que la mantengas significa que entiendes que hay patrones que tienes que seguir para conservarla. Es decir, tienes que respetar ciertas cosas. Entonces, yo no puedo hacer lo que alguna persona que no conoce a Dios puede hacer. Andar en relajo, en brincoteo, haciendo cosas que no son adecuadas, ¿me entiendes? Escuchar cierta música de que hoy en día se escucha hasta en la radio y los niños la están escuchando, que no son aceptables, que no son nada recomendables, no son morales. Entonces, y eso significa que yo tengo que cumplir mandamientos, estructuras. En esta parasha, Kitabo, entonces, una vez que ellos crucen el Jordán, entrarán a la tierra y harán estas declaraciones. Hermanos, ¿para qué declaramos cosas? Inclusive cuando la gente dice, yo declaro la palabra de Dios, estos versos, yo los utilizo en mi vida diaria. Repiten ciertas cosas. ¿Y por qué las declaran? ¿Por qué las dicen? Para fortalecer su fe, para entrar en fe, para recordarse que no están abandonados, para recordarse que son hijos de Dios, para recordarse que la vida de Dios está en ellos, que ellos son personas que siguen la voluntad del Eterno. Cuando usted dice, por ejemplo, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor y han sido llamados conforme a su propósito. Cuando algo le salió mal y usted se está recordando que aunque esto me salió mal, yo recuerdo que Dios es fiel. Yo no entiendo en este momento por qué esto no funcionó. Pero usted está declarando la palabra de Dios, no, o mejor dicho, la está proclamando, no, ¿verdad? No porque usted sea un rey, no, está repitiéndosela para establecer un patrón fuerte de fe y de esperanza en su vida. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que cuando pasen el Jardín, dice, ellos tienen que recordar que tienen que hacer estas declaraciones, tienen que hacer la ceremonia de cantar las bendiciones y las maldiciones en estos dos montes, ¿verdad? Porque eso les va a garantizar que el pacto de Adonai se empieza a cumplir en su vida. Si nosotros empezamos mal de entrada, sin obedecer lo que nos dice el Señor, pues ya vamos mal. No va a funcionar la cosa. Por eso tenemos que observar desde el principio. Lo primero es lo primero. Amén. ¿Por qué? El fundamento antes de poner la casa para arriba. El fundamento es lo que va a sostener todo lo demás. Entonces ahora, verso 15. Mira desde su santa morada, desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, a la tierra que nos diste, como juraste a nuestros antepasados, una tierra que emana leche y miel. Hoy Adonai, tu Dios, te ordena obedecer estas leyes y reglamentos desde entrada. Por lo tanto, debes observarlas y obedecerlas con tu corazón y todo tu ser.
¿Cómo se nos dificulta a nosotros seguir instrucciones, hermano? Pero es porque lo decidimos, no es porque sean difíciles, es porque lo decidimos. Estás aceptando hoy que Adonai, estás aceptando que hoy Adonai es tu Dios y que seguirá sus caminos. Cuando yo acepto a Yeshua, el representante del rostro de Dios aquí en la tierra, entonces eso es lo que estoy diciendo. Estoy aceptando a Adonai Dios y dice, y que seguirá sus caminos, sus mandamientos, observar sus leyes, sus mandamientos y reglamentos, y haz lo que él dice. Entonces miren lo que dice el 18 y lo puse estos dos versos en verde, para más énfasis. A su vez Adonai, no solamente él espera de ti, pero mira lo que te está prometiendo. ¿Okay? Mira lo que Dios te está prometiendo, pueblo eterno, del eterno. A su vez Adonai está de acuerdo hoy que ustedes son su propio tesoro único, su secular, su tesoro especial, el tesoro especial de Dios. Si usted obedece lo que dice Dios, usted se vuelve el tesoro especial de Dios. La niña de sus ojos. Usted nunca había puesto estos dos versos conectados uno con el otro. Pues ese es el tesoro especial. Usted sabe que de los órganos preciosos externos que tenemos nosotros, los ojos, es bien preciado. Nosotros nos comunicamos, los ojos son como, dice, es la luz, o sea, la luz entra por los ojos. Todo lo que nosotros tenemos alrededor entra por los ojos. Serás su tesoro único. Como lo prometió, que debes observar todos sus misvot. Esa es la condición. Pero él también dice, él tiene una responsabilidad, tú vas a ser mi tesoro especial. Eso significa, si usted lo quiere tomar, no quiero darle una mala enseñanza, pero no les quiero dar porque hay muchas veces que tomamos esto y nos enfocamos en las bendiciones y no en la responsabilidad. Pero, hermano, mi tesoro especial, cuando usted le dice a uno de sus hijos, especialmente, ¿verdad? Los que están pequeñitos, ay, mi tesorito. Usted le dice, mi tesoro son mis hijos. Y todo lo que ellos les piden, usted lo da. Pues eso es lo que implica que Dios, obviamente, no irresponsablemente, porque Dios es un Dios, un Padre justo. No es que te va a dar cuando no merezca, pero si estás haciendo las cosas bien, Él te va a premiar. Entonces, y que os exaltará sobre todas las naciones que hizo, para alabanza, reputación y gloria. Y que como Él dijo, será un pueblo santo para Adonai tu Dios, que te tienes que apartar para Él. Ahora, en los años anteriores entonces, vamos a ir ya hacia el fin. En años anteriores estudiamos Ketabo, la paracha aborda el concepto de la ofrenda de los primeros frutos, que es bikurim. La palabra bikurim significa primero fruto o primicia. Explicando, ¿verdad?, que la Torah sobre el mandamiento de traer una ofrenda primeriza, lo primero de lo que da la tierra. 1, al entrar. 2, al establecerse en la tierra de Israel. Estamos repitiendo para que memoricemos. Entonces, Hazal, que son los sabios de bendita memoria, nos enseñan en el Midrash Sifri sobre este mandamiento y opinan que cada individuo agricultor está obligado a traer la ofrenda de los primeros frutos. 1, si ya entró, no antes. 2, si ya entró a la tierra de Israel. 2, si ya comenzó a cosechar y a levantar fruto. Y acuérdense que muchos árboles frutales se tenía que esperar 3 años para hasta el cuarto se podía tomar los primeros, o sea, empezar a comer de él. El Talmud explica que la obligación solo comienza o es aplicable una vez que todo el pueblo judío entró, conquistó, tomó posesión y ya estuvo establecido y viviendo en la tierra prometida. Es decir, que cada tribu recibió su porción y su heredad y por tanto la están haciendo fructificar. Hasta entonces entró en vigencia el mandamiento de traer los primeros frutos. Y esto se explica porque muchas personas no tienen este trasfondo y entonces piensan de que Dios está exigiendo de cosas que ellos no han plantado. Primeramente, el pueblo no podía venir a cosechar de los plantíos de las naciones que estaban ahí. ¿Por qué? Porque las cultivaban en sus formas paganas. Por lo tanto, eso automáticamente
¿cómo se dice? No lo hacían aptos para que Hashem recibiera de esas cosechas. ¿Están entendiendo? Porque entonces tenían que empezar de un principio. Entonces, volvemos y hacemos la recopilación o la conexión. Uno, la mano de Dios, protección. Cuando entres, la mano de Dios los va protegiendo, porque Él ya dio la promesa que ellos van a vencer a todas las naciones que están ahí. Y dos, establecerse en la tierra, cumplir la Torah, y entonces las garantías que el rey les ha dado esa propiedad, Él las va a honrar para que ellos puedan traer, los va a honrar para que ellos puedan traer sus bikurim. Es decir, Dios no es un Dios injusto, que Él está esperando que las cosas se establezcan con los procedimientos y entonces el pueblo pueda efectivamente hacer y cumplir lo que Él está pidiendo de ellos. Pero si el pueblo no cumple Torah, se hace impuro y no puede activar los beneficios de la tierra. No puede activar los beneficios de la tierra ni entregar ofrendas a Hashem debido a su impureza ritual o moral inclusive. Entonces, ustedes, esto es capítulo 4, no sé por qué borré la escritura acá. Si me permiten, voy a irme un poquito para atrás para no darles la cita equivocada, aunque ya la vieron ustedes anteriormente, pero tengo que ir para atrás. Es Mateo 4, 13 al 24. Ahora voy para adelante nuevamente. Mateo 4, 13 al 24. Y vamos a ir conectando. Cuando Yeshua oyó que Johanan, el inmersor o el bautista, había sido encarcelado, regresó a Galilea, pero dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaum, una ciudad a orillas del lago cerca de la frontera entre Zebulón y Neftali. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, hacia el lago más allá del Jardín. Cuando se dice eso, se especifica que dice Galil de los Goyim, de los gentiles. Galilea de los gentiles. El pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz. El pueblo que vive en tinieblas, que está en oscuridad, que está desconectado, que ha sido relegado por Judá, porque ellos dicen, ustedes son una área de gente mezclada. Ustedes son una gente que no cumple todos los mandamientos como los deben de cumplir. Ustedes son de una área donde hay gente, por eso se les llama Galilea de los gentiles, de las naciones gentiles, que no son sangre pura, ¿verdad? Habían judíos puros, pero habían mezcla de comunidades de otras naciones. Y entonces no eran vistos con la misma, digamos, ritualmente puros como se miraba la gente en Judea. ¿Okay? Entonces, por eso dice, el pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz, porque el Mesías empezó a caminar por ahí. Esto se profetizó 800 años antes que naciera Yeshua. ¿Okay? Sobre los que vivían en esa región, en la sombra de la muerte, les ha nacido la luz. La sombra de la muerte no es que andaba la muerte quirina caminando por ahí, como muchos pensarían, sino que está hablando que, o sea, el pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, la sombra de la muerte es la desobediencia a la Torá. No es que todos estaban en desobediencia, no estoy diciendo eso, que no me malinterpreten, pero estamos conectando con la realidad que está siendo profetizada por un profeta que vio toda la vida del Mesías desde un principio. Entonces, desde entonces Yeshua comenzó a proclamar, desde ese momento, fíjense bien, empezó a proclamar, conviértanse de sus pecados a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Fíjense bien la proclamación. Lo mismo que estaba diciendo Juan el Bautista, Johanán. Arrepiéntanse. ¿Verdad? El reino de los cielos se acerca. Mientras Yeshua caminaba junto al lago Kinneret, que es el lago de Galilea también, vio a dos hermanos que eran pescadores, Shimeón, conocido como Kefa Pedro, y su hermano Andrés, arrojando su red al lago. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y se fueron con él. Al pasar de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob ben Zabdai, a Jacob, hijo de
Zebedeo, dicen en español, y su hermano Johanan, también se llamaba Juan, que estaban en la barca con su padre Zabdai, dice, remendando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron inmediatamente la barca y a su padre y se fueron con Yeshua. La presencia de Yeshua los llamó y ellos sintieron algo especial. Y se fueron con él. No estoy diciendo que solamente le dijo, vengan, síganme. Tuvieron que haber tenido una conversación. ¿Ok? Yeshua recorrió toda la Galilea enseñando en sus sinagogas locales, predicando el evangelio del reino y sanando a la gente de toda enfermedad y dolencia. No se me desconecten, fíjense bien de lo que vamos a hacer acá ahora. Yeshua recorrió toda la Galilea, fíjense en el asterisco, enseñando en sus sinagogas locales, predicando el evangelio del reino. Entonces, no era que no conocían la palabra de Dios, habían sinagogas locales en toda esa área. No eran que todos estaban en oscuridad, no era que todos estaban cometiendo pecado, pero como habían mezclas de gente, muchos gentiles, pues a veces se les relegaba de esa manera. Entonces, predicando el evangelio del reino y sanando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Fíjense a ver el siguiente verso. La fama de Yeshua se difundió por toda Siria. No dice Israel, obviamente que Israel se estaba conociendo, pero Siria es lo que está al otro lado del Jordán, por donde entraron el pueblo, por donde entraron 1300, 1500 años antes, entró el pueblo, del lado de Siria, ¿se acuerdan? Por ese lado de Siria, que es al lado occidente, el lado occidental del Jordán, pasaron hacia el este. Entonces, ¿dónde estaban entonces en lo que hoy se llama Siria? Antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, la fama de Yeshua se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanó. Toda la gente que estaba padeciendo de dolores del lado de Siria también se los trajeron. ¿Qué significa? Fíjense bien que él no fue a Siria, porque él no fue mandado a Siria. Yeshua es el Mesías de Israel. Él no podía irse a otro pueblo. Entonces eso es otra enseñanza que podemos extraer de acá, de que a él le trajeron, de otra nación le trajeron los enfermos. Le seguían grandes multitudes de Galilea, de las 10 ciudades o Decápolis, de Jerusalén, de Judá y de Eber Hayarden, de más allá del Jordán. ¿Okay? Entonces, enfermedades, dolencias, impurezas rituales, gentiles, debido a la mezcla de culturas que no observaban Torah, muchas de estas cosas, impurezas rituales, y Yeshua aquí está dispensando la gracia, que Dios es un Dios que también le da beneficio a las naciones a través de él. Desde ahí estamos viendo que a través de Yeshua, Dios le está dispensando gracias de bendiciones a las naciones, a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque venían a él. Todo aquel que viene, él no lo va a desechar. Así dice él, todo el que venga a mí, yo no lo voy a desechar. Amén. Entonces, ¿y por qué habría Yeshua ir hasta Galilea de los gentiles y no hacer su ministerio desde Jerusalén como se suponía que debía de haber hecho? Si él era Mesías, ¿por qué no empezó a operar desde Jerusalén? Bueno, primeramente por la persecución, que él tenía que evitarse la persecución lo más que pudiera para poder dar efectividad a su ministerio, poder dar longanimidad, poderse extender primeramente a la gente que tenía que ir. Esa es una lógica primeriza. La segunda es que fue enviado a las ovejas perdidas. Entonces su ministerio no estaba empezar por donde estaban los encontrados que estaban en Jerusalén, los que estaban en Judá, sino que tenía que ir a los que estaban más afuera, donde no llegaba la palabra muy fácilmente. Tercero, había una ocupación extranjera del Imperio Romano, lo cual hacía más dificultosa la transitación y poderse mover con libertades. Habían persecuciones de diferentes maneras que, como nosotros hemos visto y estudiado, se le presentaron. Entonces, él tuvo que luchar contra este montón de posibilidades y bloqueos. ¿Por qué el Hijo? Dice, porque, entonces esta es la respuesta, porque el Hijo del Rey, el príncipe del rostro, el elegido o ungido asignado, va a manifestar la gracia inmerecida del Rey del universo. E irá a visitar a sus siervos en el campo.
¿Qué es lo que estudiamos en Elul? Y esto no es coincidencia, que Kitavo o Kitavo se estudia en el mes de Elul ya próximos a entrar a Rosh Hashanah. Faltan prácticamente 12 días. ¿Okay? Porque Yeshua, que es el príncipe del reino de Dios en los cielos, pero es el rey y señor de señores en la tierra, ¿ok? Salió al campo a visitar a aquellos que estaban haciendo su voluntad. Como dijimos, había mucha gente que no estaba haciendo la voluntad de Dios en Galilea, pero había muchos que estaban yendo a la sinagoga, aprendiendo y estudiando su palabra, queriendo recibir, ¿verdad?, de esa promesa que fue prometida a ellos. Entonces, fue a recoger a las ovejas desperdigadas. Ahí dispensan algunos typos que dice ahí, o no, faltas de ortografía. A los que estaban haciendo la voluntad del Padre, a eso fue a buscar, a las ovejas perdidas de Israel también. Guardando Torah, pero eran rechazados por su condición social y por vivir en una área de mezcla cultural. Siguiendo el patrón de la fiesta solemne, vemos que Yeshua, siguiendo el patrón de la fiesta solemne, ¿cuándo se recibió la Torah? En Shavuot. ¿Cuándo vino la manifestación del Espíritu Santo sobre los 3,000 que estaban en el templo en el primer siglo? En Shavuot. Entonces, ¿cuándo fue que fue bautizado Yeshua? En tiempo de Shavuot. En tiempo de Shavuot, porque fue cuando bajó el Espíritu Santo y se posó y se quedó reposado sobre él. Entonces, siguiendo el patrón de la fiesta solemne, vemos que Yeshua recibió del Espíritu en preparación para Shavuot, el día de su inmersión. Inmediatamente, después del Moed, se retiró al desierto por 40 días. Obviamente, no explica eso en la Escritura, pero si usted saca toda la secuencia, usted se da cuenta que este es el término. Él no iba a perder de observar Shavuot y se iba a retirar al desierto antes de cumplir con lo que era requerido de él, ¿verdad? Como un buen judío, como un ortodoxo tenía que estar durante la fiesta. Él se fue al desierto por 40 días, luego se le notifica, después que él regresa, ¿verdad? De estar en el desierto, después que se le notifica que Yohanan fue arrestado, ahora él inicia su ministerio haciendo anuncio que el reino de Dios está cerca. Y esto alude al tiempo de Rosh Hashanah. Entonces él va al campo a buscar quienes están haciendo la voluntad de él para demostrar su favor. ¿Cuál es el demostrar el favor hacia los discípulos? Que los atrae a él y le dice, síganme. Porque él tiene que comenzar la obra con un grupo de personas. Los siervos que están haciendo la voluntad de él en el campo. Este es el tiempo de Elul, donde el rey sale al campo porque dice que anda buscando quién está haciendo su voluntad. ¿Para qué? Para darle premio, para darle sus galardones, para reconocerlos. ¿Ok? Entonces, esto alude al tiempo de Rosh Hashanah y que el pueblo debe de retornar a hacer teshuvá, arrepentimiento. Solo los que en el carácter de pureza ritual, obediencia a la Torah pueden traer bikurim. Hermanos, tenemos que entender eso. Por eso cuando miramos esos versículos que dicen, yo no me he contaminado, yo he apartado lo que se me dijo que tenía que apartar, no lo he usado para muertos, no lo he usado para necesidades familiares, no lo he usado tampoco para ningún luto. O sea, yo no he hecho, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, Dios mío santo. O sea, impuro ritualmente esta ofrenda. ¿Okay? Entonces, yo quiero recordarles de que bikurim, las frutas en Israel eran las 7 diferentes especies. No era cualquier montón. A veces miramos, y esto lo explicamos todos los años, que hacemos una canasta, pero es simbólica, que a veces en bikurim, ¿verdad?, se traían, y originalmente era en Shavuot, esta ofrenda. Pero después con los años se empezó a practicar de que en cada fiesta solemne, en lo que es Pesach, lo que es Shavuot y lo que es Rosh Hashanah, ¿verdad?, se traían estas ofrendas, Rosh Hashanah y Sukkot, se traían las ofrendas. ¿Okay? Después con el tiempo pasó a ser en cada una de estas fiestas que se traían ofrendas especiales. Pero originalmente se traían 7 especies.
las frutas que representaban la riqueza de Israel, que Dios mismo las menciona en la Torá. Entonces, Bikurim no implica traer de todo tipo de frutas de la tierra como ofrendas de primicia, como nosotros lo vimos en Israel. Obviamente que aquí se hacen una canasta de todo tipo de frutas que es simbólica, ¿okay? Porque no tenemos esas frutas inmediatamente accesibles acá. Entonces, dice, porque no todos los frutos califican o clasifican bajo la obligación a la cual este mandamiento se refiere. Todo creyente judío o creyente, ¿verdad? O estudiante de raíces hebreas entiende que solamente las Shivat Haminim, las 7 especies son las requeridas y por las cuales Eretz Israel es emulada. El versículo se refiere a el sayit, la oliva, al enab, las uvas, el jitá, el trigo, el sasín, los dátiles, el seorá, la cebada, la tiná, los higos y el rimón o las rimonas, que son las granadas o los pomegranates. Aleluya. Un midrash explica cómo se escogen las primicias. Fíjense bien, pónganme atención, no se me desconecte. ¿Cómo se escogen las primicias? Yo ya medio se los mencioné anteriormente. Un hombre se va a su campo y mira un higo que ha comenzado a madurar. Amarra con un anillo de zacate, como un marcador, lo que viene a ser primicia y exclama, he aquí, esta es parte del Bikurim. He aquí, esto es parte de la primicia. Y así era como se dejaba marcado. A la hora de cosechar todas las primicias, solo iban a los lugares donde estaban marcados con ese anillo de zacate. Y era fácil de esa manera identificarlo. Ahora, ¿cuánto tiempo le costó al pueblo entrar y vencer a todas las tribus que estaban ahí? Vamos a ver ese recuento. De acuerdo al cálculo bíblico histórico, a Josué y al pueblo le tomó 14 años. 14 años conquistar y tomar posesión de la tierra de Israel. Territorialmente hablando, desde el momento el pueblo de Israel cruzó el Jordán, y que todo el territorio fuera ocupado y repartido entre las 12 tribus, le tomó 14 años. Los sabios talmudistas afirman que las primicias están entrelazadas con el gozo, la felicidad, la simja, la alegría, la cual solo puede suceder cuando todas las tribus, todo el pueblo esté ya presente y establecido. No se pueden traer ofrendas, digamos, de una tribu porque ya están establecidos en su territorio, mientras de una tribu hermana todavía le falta ir a conquistar su territorio. ¿Me entiendes? Entonces tenían que esperar hasta que estos 14 años pasaron. Los talmudistas creen, estos sabios creen, que fue que empezó a entregarse las primeras primicias. ¿Estamos entendiendo? Cuando el pueblo entiende que Dios es el Adón, el Señor, le honremos dándole gloria y testifiquemos su justicia, eso se convierte en plena alegría y satisfacción. Y aquí se dice que pues, prácticamente la manera que reconocemos al amo y Señor es que trabajemos para honrarle en su tierra, y nuestra lealtad se demuestra trayéndole lo primero y lo mejor de nuestros frutos. Las canciones que ustedes siempre miran, que nosotros utilizamos para las adoraciones antes de empezar, siempre tienen una conexión con la porción. Por eso estábamos hablando acerca de que el Señor regresa, de que la mejor ofrenda es nuestra obediencia, etcétera, etcétera, porque esto es importante. Entonces, entrando en la prosperidad, ¿cómo podemos entrar nosotros en prosperidad? Cuando hayas llegado a la tierra que Hashem, tu Elohim, te da, como tu herencia, y tomado posesión de ella y establecido ahí, tomarás las primicias. Deuteronomio 26:1. Ya lo estudiamos eso. Pero, en resumen, es seguir lo que Dios nos dice para el lado específico de nuestra vida donde estamos teniendo el percance, donde estamos teniendo la necesidad. Cuando estudiamos Torah y nos enfocamos en esta área de vida, esto es lo que va a limpiar el área que te está bloqueando o el impedimento que te está bloqueando. Cuando nos damos cuenta que tal vez que hemos fallado en esta área y hacemos la tojajat,
la corrección, pues entonces Hashem viene y quita la piedra o quita el obstáculo. Voy a explicar acerca de esto. ¿Qué significa entonces? Entra en la tierra y trae las primicias. Algunos eruditos o sabios llaman a las santas primicias la única dirección a Dios que la Torah prescribe para los laicos, para el pueblo en general. Este ritual reconoce que Dios es el propietario de la tierra. Por eso, cuando nosotros honramos a Dios con lo que Él nos ha dado, estamos reconociéndole que Él es sobre nosotros. El agricultor diezma la 60ª parte de su cosecha, la 60 parte. Y usted dice, wow, 60 partes. Vamos explicando. ¿Ok? Esto está explicado en PEA 1.1. Durante 2 años, el granjero viaja al santuario central. En el tercero aparta las primicias localmente para beneficio de los levitas, las viudas, los huérfanos y el ger, el extranjero. Vuelvo y repito, las personas que traían sus ofrendas anualmente por 2 años, cada 2 años, las llevaban directamente al santuario, al templo. Pero en el tercer año, ¿verdad? Entonces lo apartaban para bendecir a los pobres, a los necesitados locales de su ciudad. Es de esa manera, para que vayamos entendiendo poco a poco cómo funcionaba. Es decir, si la primicia es un 10% y el diezmo es un 10%, el agricultor en el tercer año cubre el 20% de cada año. Esto se multiplica por 3, lo cual son 60 en total. Si son 10% de primicia y 10% de diezmo, tenemos un 20% en ese primer año. Igualmente en el segundo año es un 20%, lo cual suman 40%. Y para el tercer año serían otro 20%. En un total, en 3 años, es un 60%. Eso aparentemente es bastante, pero es como estaba estructurada la manera de dar, ¿verdad?, para la obra de Dios y para también los necesitados. Ok. Voy a adelantar un poquito acá. ¿Por qué importa hacer la distinción y hacer oraciones corporativas? ¿Por qué? Porque mire, revisando Deuteronomio 26:15, dice, comenta que la oración ritual requiere que el agricultor que diezma ore no por un beneficio personal, sino por la prosperidad corporativa del pueblo de Israel. Cuando usted trae una ofrenda, en estas fiestas solemnes, usted debe siempre orar individualmente, hermano, y corporativamente. Individualmente, que lo que usted traiga sea siempre para el beneficio corporativo de su comunidad. Pero también cuando oremos juntos, todos oramos por todos nosotros. Por eso es lindo, las oraciones corporativas no se tratan de mi individualidad. La oración que nosotros debemos como individuales siempre debe ser dirigida al beneficio de todos nosotros juntos como una comunidad. Entonces tenemos, por ejemplo, en este tiempo podemos orar el Padre Nuestro, que es lo que nos enseñó Yeshua. Podemos ver que esa oración, el Padre Nuestro, no es individual, sino que es corporativa. Habla siempre nosotros. Y también durante este tiempo oramos los 13 atributos de misericordia de Dios, que está en el capítulo 34 de Éxodo y que se los compartí yo en el chat recientemente, para que ustedes cada vez, especialmente en este tiempo de Teshuvah, de retorno, de arrepentimiento, nosotros en nuestras oraciones lo podamos incluir. Se recomienda que también obviamente se hagan durante este tiempo en una forma corporativa. La tradición lo hace de esa manera. Ahora, no es casualidad entonces que esta enseñanza de Kitabó se estudia antes de entrar a Rosh Hashanah, porque nos habla del agradecimiento de bendiciones si obedecemos la Torah de Hashem y las maldiciones si desobedecemos. Yo quiero hacer un paréntesis pequeño acá. Mucha gente por tradición entiende que van a dar gracias y después piden. Pero muchos sabios nos aconsejan que nos enfoquemos en dar gracias en este tiempo, primeramente, por todo lo ofrecido.
hay algunos que aconsejan que hasta en el segundo día, es decir, llega Rosh Hashanah el primero del año, del primero de Tishrei, que va a ser al caer el sol el 2 de octubre, es Rosh Hashanah. ¿Okay? Pero hasta el segundo día de Rosh Hashanah es cuando uno debería de esperar para pedir. Entonces yo le aconsejo que basado en ese consejo de los sabios, hagamos oraciones de penitencia, nos pongamos en conexión con nuestras relaciones rotas, las relaciones que se han frustrado con padres, con hijos, con excónyuges, con personas en la comunidad, gente con la que hemos tenido problemas. Tratemos de enmendar las relaciones, pedirle perdón a Hashem y presentar, ¿verdad? Acciones de gracias. ¿Por qué? Porque se está terminando el año y damos gracias por lo recibido. Y va a comenzar uno nuevo. Entonces, de reconocer a nuestro Adón, a nuestro Dios y Señor, glorificándolo como el único Dios, dador de su Torah, porque la Torah es la instrucción que nos ayuda a apartarnos, a mejorar nuestra calidad de vida. Y quien nosotros testificamos que es un Dios de justicia. Por eso le ofrendamos lo primero. Y como decimos, en el mes de Elul, el rey está en el campo. The king is in the field. El rey está en el campo buscando a ver quién está haciendo su voluntad. Mire lo que dice acá. El rey dice, está en el campo en el mes de Elul, anda caminando en el campo, supervisando si hay obreros siguiendo su instrucción y si lo hacen con fe. Si el producto que traemos a su cocina para ser preparado para su mesa es lo primero y lo mejor, el rey se acerca al campo de sus siervos. Ellos, los siervos, los ciudadanos, pueden acercarse al rey sin protocolos. Hay un nivel de confianza porque él salió a buscarte a tu campo. Él se acercó al lugar donde tú estás. No te estás acercando a su trono, al lugar donde él está presentando su grandeza, ¿okay? Sino que él salió a buscarte con propósito. ¿Okay? Entonces dice, los ciudadanos pueden acercarse al rey sin protocolos, pero con respeto. El rey de Israel es el príncipe que sirve, ¿verdad? El rey en Israel, en este caso hablando del Mesías, es el príncipe aquí del cielo, es el príncipe del cielo, pero el rey en la tierra. ¿Okay? Presenta a Hashem, ¿verdad? Representa a Dios en la tierra santa. Entonces, segunda de Crónicas, mire lo que dice. Cuando el profeta Anani le dice al rey Asa, quien depositó su fe en sus aliados poderosos en vez de confiar en su Dios y rey. Este rey cometió una gran falla y entonces le dice el profeta Ananías, porque los ojos de Adonai contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, y el rey se enojó y echó al profeta a la cárcel y oprimió al pueblo después de esto porque se enojó. Pero ¿por qué confiaste en tus aliados para que te defiendan de la guerra? Cuando tú tienes a un rey del universo que te puso como rey y es a quien tú debes culto, es a quien tú debes el honor, la gloria y que debes de creer que él te va a manifestar protección. Entonces, locamente has hecho, le dijo. Dios anda cerca de ti buscando cómo favorecerte. Dios anda cerca de nosotros en este mes buscando cómo favorecernos si nos encuentra haciendo su voluntad. Entonces, voy a adelantar. Les dije que les iba a presentar, esto es un lugar de piedra caliza. Eso es como un lugar de tumbas, allí a la parte de la derecha, ahí está una piedra caliza. Miran, las piedras del templo fueron hechas de piedra caliza. También en la antigüedad se hacían objetos, artículos de cocina y instrumentaria, ¿verdad?, de adornos en casa. Y entonces, en la concordancia Strong, la palabra número 1615, la palabra en hebreo se pronuncia gir, es tesa, es cal o piedra caliza. Ahí está la forma como se escribe en hebreo, gir. Ese es gimel y rosh, las dos letras, gir,
con una puntuación. Y es un nombre masculino en inglés, pero en español es un nombre femenino. Gir con U se pronuncia en español porque ustedes saben que en español si no existe la U entre la G y la I se pronunciaría Gir. Entonces Gir, pronunciado en español. Entonces ahora, y aquí hacemos un pequeño información. Parece que la cal se hacía en un horno encendido por zarzas y un color sólido blanco en la segunda parte. Consiste principalmente en óxido de calcio obtenido al calentar piedra caliza o conchas de mar en una temperatura muy alta. Así era como se hacían este tipo de plastra. ¿Okay? Quiero terminar con leyendo algo. Aleluya. Zacarías 8:20 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos: en el futuro vendrán pueblos, naciones y habitantes de muchas ciudades. ¿A dónde? A Jerusalén. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán: tenemos que ir a pedir el favor del Señor. La gente iba a pedir el favor del rey y no iban con las manos vacías. Nunca. Usted puede estudiar la historia de diferentes civilizaciones. La gente cuando se presentaban a pedir el favor del rey, fueran de su gabinete o fueran de sus nobles o fueran gente del pueblo, tenían que llevar un regalo. Los nobles, porque los nobles se les otorgaba tierra, ellos tenían que llevar los tributos de la producción de esa tierra porque el rey les había dado esa tierra para que ellos la cuidaran. Entonces ellos tenían que traer el tributo que le correspondía al rey. Entonces, tenemos que ir y pedir el favor del Señor y consultar sabiduría al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Sí, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a pedir el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. En ese momento, 10 hombres que hablan de todas las lenguas de las naciones, es decir, de todo el mundo, 10 proféticamente es hablando de todo el mundo, dice, agarrarán el manto de un judío y dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y entonces, si nosotros miramos lo que dice inmediatamente de eso, en Isaías 60, levántate, resplandece Jerusalén, porque ha llegado la luz, la gloria de Adonai ha amanecido sobre ti, porque aunque las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre ti Adonai se alzará, sobre ti será vista su gloria. Amén. Igualmente parecida a lo que digamos que también que Isaías profetizó en la porción que leímos del Nuevo Testamento. Las naciones irán hacia la luz y los reyes hacia tu esplendor resplandeciente. Aquí está en Zacarías confirma, o Isaías confirma lo que se dice en Zacarías y viceversa. Las naciones van a ir a Jerusalén a pagar tributo. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos hablando de traer tributo, bicurín, primicias, lo mejor, lo primero para el Señor. Las naciones en el futuro, todas las naciones del mundo, van a traer tributos, lo de lo mejor, y se lo van a llevar al Mesías, al Rey, que por 1000 años va a estar gobernando. Entonces dice el 4, alza tus ojos y mira alrededor, todos se están reuniendo y vienen a ti, tus hijos vienen de lejos. Los obedientes de la Torah de todas partes del mundo van a llegar a Jerusalén. Tus hijas son llevadas en los hombros de sus nodrizas. Mucha gente van a llegar. Esto algunos sabios dicen, algunos comentaristas modernos también, de que esto dice, en los hombros de sus nodrizas se los van a traer, hablando del regreso masivo de los judíos a la Tierra Santa. ¿Okay? Entonces verán y estarán radiantes, tu corazón palpitará y se hinchará de alegría, porque las riquezas de los mares serán traídas a ti. Las riquezas de todas las naciones del mundo vienen a ti, riquezas de las naciones vendrán a ti. Luego saltamos allá al 9. Ustedes lo pueden leer todo en casa. Las costas están poniendo sus esperanzas en mí. Las costas se refiere a todas las naciones del mundo, de todas partes de los continentes. Con las naves de Tarsis. Tarsis es una palabra que muchos dicen significa desde lo más largo, desde tierras lejanas. ¿Y cuál era la tierra lejana en aquellos tiempos? Llegar hasta España.
desde lo que se conocía del viejo mundo, llegar hasta Tarsis, se le llamaba a las tierras de España, lo que hoy conocemos como la península ibérica. ¿Okay? A la cabeza, para atraer a tus hijos de lejos y con ellos su plata y oro por amor de Adonai tu Dios, el Santo de Israel que te glorifica. Y así sucesivamente. No tengo tiempo, hermano, no quiero entrar en muchos detalles, pero dice en el 21, todo tu pueblo será sadiquín, todo tu pueblo será justo. Ellos heredarán la tierra para siempre. Será la rama que yo planté, la obra de mis manos en la cual me enorgullezco. Esa planta, esa rama que yo planté, ¿a quién se refiere? La profecía nos dice que se levantará de la, ¿verdad? Una rama del vástago de Isaí. ¿Descendencia de quién? Del rey David. ¿Quién es la descendencia del rey David? Yeshua, el Mesías, Jesucristo. Entonces, el más pequeño crecerá hasta 1000, el más débil se convertirá en una nación poderosa. Yo, Adonai, cuando llegue el momento adecuado, lo haré realidad rápidamente. Esto va a ser realidad rápidamente. De repente sucedió. Apareció el Mesías. Fue de repente, nadie lo esperaba. Nadie pensó que iba a venir de la manera que se manifestó, pero fue de repente. Entonces, en Efesios 1:3-63 dice, alabado sea el Señor Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que en Mashiach nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. En Mashiach nos eligió en amor antes de la creación del universo para que fuésemos santos, es decir, apartados y sin defecto en su presencia. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua, el Mesías, fuéramos sus hijos, conforme a su voluntad y propósito, para que le diéramos una alabanza, fíjense bien, conforme a la gloria de la gracia. Señoras y señores, hermanos, hermanas, no se le puede dar una alabanza al Señor que no sea conforme a la gran gracia que hemos recibido. Siempre que adoremos, hagámoslo con ese fervor, como hoy, danzando, alabando en alegría, porque Él lo merece. Él merece que le adoremos y le agradezcamos con esa gloria de acuerdo a ese nivel de gracia que nos fue dada por medio del amado. Que es lo que cantábamos, que el amado regresa, que el amado viene. Y vuelvo en Apocalipsis, y con esto termino. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba formada por una sola perla. Pero quiero que saltemos acá y dice en el 26, y la honra y el esplendor de las naciones serán llevados a ella. ¿Dónde? A Jerusalén. Nuevamente van a venir a dar tributo. No podrá entrar en ella nada impuro. Tiene que ser siempre la adoración con ese nivel de pureza y de entrega. ¿Okay? No podrá entrar en ella nada impuro ni nadie que haga cosas vergonzosas o que mienta. Solo podrá entrar aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Fin, Baruch Hashem. Y termino con este comentario. Hermanos, la manera como nosotros concretizamos recordar la palabra de Dios en nuestra vida no es con simplemente abrir un libro de vez en cuando, de cuando en vez. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, les repetimos la enseñanza. Les enseñamos, por ejemplo, a decir gracias, a decir por favor, y eso hasta que lo aprenden. No dejamos de enseñárselo. Y sabemos que han dado fruto cuando ellos mismos nos empiezan a decir gracias papá, gracias mamá. Pues entonces de eso se trata, de que nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros continuemos esta enseñanza con nosotros mismos para que también nuestros hijos la miren reflejada, esa misma palabra que enseñamos la miren reflejada en nuestras acciones. Entre más repetimos, nuestra historia se va esculpiendo y nuestra identidad se va asentando. Es la identidad sentada de un pueblo, nuestras tradiciones de cada uno de los pueblos y los países de donde venimos, es lo que nosotros mantenemos como tradiciones bonitas, ¿verdad? Y todas las tradiciones que han sido contradictorias a la voluntad de Dios las hemos depurado. Pero es importante que entendamos que la identidad forma parte de ser fieles y leales a la obediencia de la Torah. Practiquémosla, vivámosla, hagámosla nuestra, porque de eso va a depender que nosotros salgamos adelante y cumplamos la voluntad del Eterno. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Bendito sea el Eterno. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Galán, de Raíces de la Fe y la congregación. Muchas gracias. Shalom.
Un aplauso.